Hoy vamos a hablar de la configuración interna de la protuberancia o puente. En esta preparación vemos el bulbo, la protuberancia y el cerebelo. Sabemos que el cerebelo está unido al tallo encefálico por los pedúnculos cerebelosos. El pedúnculo cerebeloso superior al mesencéfalo, el pedúnculo cerebeloso medio, que es este, al puente, y el pedúnculo cerebeloso inferior al bulbo. Para estudiar la protuberancia y el mesencéfalo también tenemos que hacer una serie de cortes, igual que realizamos en el bulbo y en la médula. Por lo tanto, nos valemos de figuras o esquemas para demostrar la estructura interna del puente. Vemos que está constituido por una parte anterior o el pie, donde se observan los haces piramidales, los fascículos piramidales seccionados por las fibras córtico-ponto-cerebelosas. Estas son las que constituyen o van a constituir el pedúnculo cerebeloso medio, y además vemos los núcleos del puente. Inmediatamente por detrás de esto encontramos el tegmento, donde se ve el lemnisco medial, que como sabemos está constituido por fibras arciformes internas que vienen del núcleo gracil y cuneatus. Vemos bastante desarrollada la sustancia reticular, igualmente como vimos en la región en la configuración interna del bulbo. Encontramos los orígenes aparentes y orígenes reales de los pares craneales. En este caso, en este corte, vemos del facial, este otro del sexto par craneal o abducen. Posteriormente veremos los núcleos del octavo par craneal, el séptimo par craneal y el quinto par craneal. Por detrás encontramos la cinta longitudinal, que contiene fibras del vestíbulo o de la porción vestibular y coclear. Son fibras de asociación. Inmediatamente por detrás encontramos la porción protuberancial del cuarto ventrículo. Este es un dibujo donde nos muestra una porción anterior con las fibras córtico-ponto-cerebelosas, los núcleos del puente, los fascículos piramidales, la cinta longitudinal posterior y los lemniscos. Aquí ya se forman los lemniscos, el lemnisco espinal, el lemnisco medial y el lemnisco lateral. Como veremos, el lemnisco lateral lleva fibras acústicas. El núcleo motor del facial, el núcleo del nervio abducente o motor ocular externo. Un corte más superior, donde se observa en la parte del tegmento las olivas, las fibras que se entrecruzan de la porción coclear para formar el lemnisco lateral. Por lo tanto, el lemnisco lateral lleva fibras acústicas. Vemos aquí los núcleos del facial. En los pares craneales que se originan, ya hemos dicho y hemos explicado someramente que en la protuberancia se originan el octavo par craneal o acústico vestibular,
el séptimo par craneal o facial, el sexto par craneal o abducente o abducen y el quinto par craneal o trigémino. En este corte vemos el origen real del facial. Esta es la parte motora del facial que envuelve al núcleo abducen o al sexto par craneal, y ambos forman en el piso del cuarto ventrículo una eminencia, que es la eminencia teres o eminencia redonda, con su funiculum teres. Lateralmente encontramos el núcleo del quinto par y los núcleos del facial, el sensitivo y el vegetativo o parasimpático. La característica que aquí ya se encuentran los lemniscos, el lemnisco medial, el lemnisco lateral y el lemnisco espinal, además con los tractos descendentes como son el rubro espinal. Esta es la formación reticular que se encuentra ampliamente, igual que en el bulbo, ampliamente desarrollada. La lesión del sexto par produce el estrabismo convergente. En esta gráfica vemos el origen real del facial. Este es el nervio motor, este es el nervio sensitivo y los nervios vegetativos o parasimpáticos, que son el lacrimonuco nasal y el salival superior. Ahí vemos el origen real del facial, su porción motora que envuelve o rodea al sexto par craneal, y en el cuarto ventrículo formará una eminencia a nivel de la protuberancia, la eminencia redonda con su funículo. Este es el nervio motor. Aquí tenemos la porción sensitiva del facial determinado por el núcleo del tracto solitario, que recibe la sensibilidad del tercio anterior de la lengua, de la mucosa buconasofaringea, se dirige al núcleo solitario y del núcleo solitario se dirigirá al tálamo por el lemnisco facial, y del tálamo, o sea, al núcleo ventral póstero medial o arcuato, y del tálamo a la corteza cerebral 13-1, o sea, al giro parietal ascendente, y este conectará con el área motora para enviar el tracto descendente o motor, y él será el responsable de la inervación de los músculos faciales, o sea, los músculos que rodean a los orificios naturales de la cara o de la mímica facial. El parasimpático está representado, como hemos dicho, por el lacrimonuco nasal y el salival superior, y es responsable de la inervación de las glándulas salivales como la sublingual y la submandibular, asimismo como la glándula lagrimal. Eso explica por qué se produce la salivación y el lagrimeo cuando nosotros ingerimos una sustancia picante. Es la parálisis facial derecha, con los rasgos característicos desviados hacia el otro lado. Este es un esquema para representar los núcleos del quinto par craneal. El quinto par craneal es sensitivo motor, mucho más sensitivo que motor. Tiene tres núcleos importantes
que son el núcleo principal, el núcleo sensitivo principal o pontino, el núcleo espinal o descendente y el núcleo mesencefálico, y su núcleo motor, que es responsable o que va a inervar a los músculos masticadores. Estamos representando cómo recibe a través de los pares o de los nervios oftálmico, maxilar, mandibular, y se dirige al ganglio, la primera neurona al ganglio del trigémino o semilunar, y este va como segunda neurona, estación neuronal, hacia los núcleos sensitivos principal, descendente y mesencefálico, y por el lemnisco trigeminal hacia el tálamo, al núcleo ventral posteromedial. De este se dirige hacia la corteza parietal 3, 1 y 2, y ahí es donde se codifica, se analiza, se guarda y conecta con el área motora para dar la respuesta correspondiente a través del núcleo motor, y del núcleo motor hacia los músculos masticadores. Representamos la porción sensitiva y la porción motora. La porción sensitiva es mucho más grande que la porción motora macroscópicamente. Entonces los núcleos del trigémino, el mesencefálico, el pontino y el descendente, y la porción motora del trigémino. Igual en este corte vemos el núcleo motor, el núcleo mesencefálico y el núcleo pontino. Es un corte más superior. Esta es la representación de los 3 nervios del trigémino: el oftálmico, el maxilar y el mandibular. La representación gráfica del territorio de inervación. La lesión del nervio trigémino produce la neuralgia, que son bastante manifiestas y difíciles de realizar la curación. En el puente también observamos los orígenes reales del núcleo del nervio vestibular, que se dirigen hacia la protuberancia, y también de la porción coclear, o sea, del octavo par craneal o vestíbulo coclear. La primera neurona se dirigen hacia el ganglio vestibular, que se encuentra en el fondo del conducto auditivo interno, ingresan por el surco bulbo protuberancial, por la parte lateral del surco bulbo protuberancial, hacia los núcleos vestibulares. De estos núcleos vestibulares se dirigirán un contingente hacia el cerebelo y posteriormente hacia el área vestibular del cerebro. Hay fibras que se dirigen directamente al área vestibular del cerebro. En este otro lado encontramos el ganglio coclear, que recoge las impresiones del órgano coclear, y se dirigen a 2 núcleos protuberanciales, el ventral y el dorsal, que se dirigen hacia las olivas y posteriormente hacen su cruzamiento o entrecruzamiento, constituyendo el cuerpo trapezoide. Del cuerpo trapezoide forman el lemnisco lateral, y del lemnisco lateral se dirigen hacia los tubérculos cuadrigéminos inferiores o acústicos, y de ahí conectarán con el cuerpo geniculado interno, y del cuerpo geniculado, con el nombre de radiaciones ópticas, irán al giro temporal o a la corteza temporal. Vemos cómo el ganglio coclear hace conexión con los núcleos ventral y dorsal. Cocleares forman el núcleo trapezoide, posteriormente ascienden
con el nombre de lemnisco lateral. Conectan con los tubérculos cuadrigéminos inferiores o posteriores y con el cuerpo geniculado interno o medial, y posteriormente se dirigen con el nombre de radiaciones acústicas al giro temporal. Vemos en esta gráfica, en este dibujo, encontramos la porción vestibular y la porción coclear que están ingresando por el surco bulbo protuberencial a la protuberancia. Esta es la porción vestibular a través del que traen o recogen las impresiones del utrículo, del sáculo, de los conductos semicirculares, se dirigen al ganglio vestibular y del ganglio vestibular a los nervios vestibulares, que son 4: el medial, el lateral o externo, el superior y el inferior. De estos se dirigen hacia el cerebelo y otros directamente a la porción vestibular de la corteza cerebral. Por lo tanto, vemos que esta vía vestibular tiene un tracto vestíbulo cerebeloso, aquí, vestíbulo espinal o descendente, vestíbulo talámico hacia el tálamo y a la corteza, y el fascículo longitudinal dorsal que habíamos hablado anteriormente, que son fascículos de asociación reflejas de la vía vestibular y coclear. Para mostrar el tallo encefálico, bulbo, protuberancia y sobre todo el mesencéfalo, donde encontramos el pedúnculo cerebral, los tubérculos cuadrigéminos o colículos superior e inferior, o llamados actualmente ópticos y acústicos. Estos conectan con el tálamo, el superior con el cuerpo geniculado lateral y el inferior o acústico con el cuerpo geniculado medial. Este mesencéfalo está constituido por 2 porciones, una porción que forma parte del pedúnculo cerebral, o sea, el pie del mesencéfalo, y el tegmento o calota mesencefálica. Entre el pie y la calota vemos una sustancia, la sustancia negra, que tiene mucha importancia por su neurotransmisión, la dopamina, que es esta sustancia causante de la enfermedad llamada Parkinson cuando se encuentra alterada. En la parte anterior, o sea, el pie del pedúnculo cerebral o del mesencéfalo, se encuentra dividida en 3 porciones o en 3 tercios, el interno, el medio y el externo, por donde pasan fibras córtico espinales o el fascículo piramidal o el tracto espinal, el geniculado córtico nuclear, que lo llaman, y las fibras entonces de la corteza parietopóntica, frontopóntica, etc. Entre la sustancia gris, que es el límite entre el pie y la calota, encontramos por detrás de él el núcleo rojo, con su entrecruzamiento, y posteriormente veremos el entrecruzamiento de los pedúnculos cerebelosos superiores. Lateralmente al núcleo rojo encontramos los lemniscos, el lemnisco medial, que lleva, como ya sabemos, la sensibilidad profunda consciente, el lemnisco espinal, la sensibilidad térmica, algésica, protopática, el lemnisco lateral, la sensibilidad o las fibras que están en relación con la vía coclear. Encontramos también a este nivel el lemnisco del facial y el lemnisco trigeminal, desarrollado ampliamente la sustancia reticular. Por delante de el orificio o acueducto del mesencéfalo, encontramos el núcleo motor del tercer par craneal, óculo motor, con su núcleo iridoconstrictor,
y además de otros núcleos que son accesorios al oculomotor. La lesión del sexto par craneal produce el estrabismo convergente. En el mesencéfalo hemos dicho que encontramos una porción del pie y de la calota o tegmento, entre estos la sustancia negra, ¿no? El pie dividido en 3 porciones por donde pasan las fibras corticales o córtico nucleares y córtico espinales, las fibras frontopónticas, temporopónticas, el núcleo rojo en la parte posterior, en el tegmento, el acueducto del mesencéfalo y los núcleos del patético o cuarto par craneal y del tercer par craneal. Esto es para ver colículos inferiores o tubérculos cuadrigéminos inferiores. Se observa al lateral al acueducto del mesencéfalo el núcleo del patético. Es un núcleo motor, o sea, del cuarto par craneal. Es importante aclarar que este nervio es el único nervio que sale por la parte media posterior del tallo encefálico, ya que los otros nervios o pares craneales salen por la parte anterior y lateral del tallo encefálico, mientras este nervio es característico y difiere de los demás porque para salir se entrecruza y sale por la parte posterior a nivel de los tubérculos cuadrigéminos inferiores, por encima del velo medular superior, a nivel del frenillo del velo medular superior. Vemos en este dibujo el cuarto par que se está entrecruzando y sale por la parte media posterior. Los lemniscos, el lemnisco lateral, el lemnisco espinal y el lemnisco medial. La decusación de los pedúnculos cerebelosos, la sustancia negra, la formación reticular y el pie dividido en 3 porciones. El núcleo motor ocular, común oculomotor, con su núcleo principal y el irido constrictor o parasimpático del tercer par craneal. Vemos el núcleo motor, los accesorios, ¿no? Los accesorios se caracterizan porque están en relación con la vista, con la visión horizontal y con la visión vertical. Son el intersticial y el accesorio, o de Darkewick, que lo llamaban antiguamente. Aquí vemos el núcleo rojo, entonces, los lemniscos que se dirigirán hacia el tallo encefálico. Es importante indicar que estos lemniscos se dirigen al núcleo talámico ventral posterolateral, mientras que los lemniscos trigeminal y facial al ventral posteromedial o arcuato. Entonces, es nueva representación de el bulbo, la protuberancia y mesencéfalo con el origen aquí aparente de los pares craneales. Esto es el mesencéfalo con su porción anterior y su porción posterior o tegmento o calota.
Aquí representamos gráficamente o proyectamos los núcleos sensitivos y los núcleos motores y vegetativos de los pares craneales que hemos hablado en el bulbo, en la protuberancia y en el mesencéfalo. Para más detalles, yo particularmente los invito muy cordialmente a estudiar o consultar mi texto de neuroanatomía humana funcional y aplicada. Muchísimas gracias por su atención.